tener un coeficiente de electrificación elevado en Lima y el Callao, o en el norte del país, donde tienes poblaciones concentradas. Pero en la sierra, donde tienes poblaciones aisladas, o en la selva donde tienes caseríos y donde no tienes posibilidades, al momento, por ejemplo, Iquitos, de tener un sistema interconectado, tú verás que llegar y ampliar la cobertura de servicios y el coeficiente de electrificación, y en su caso de atención con servicios de agua y desagüe, significan mayor inversión pública. Y si a esto uno le suma, una institución bien vapuleada en los últimos tiempos, por ejemplo, es Salud, pero la gente se olvida que Salud, cuando recibió el gobierno del presidente García el año 2006, teníamos 6 millones de afiliados, o más bien 6 millones de personas que accedían a los servicios de salud, porque no todos son titulares, hay también lo que se llaman los derechohabientes. Y el año 2000, a julio de este año, son más de 9 millones de personas que acceden a la seguridad social, es decir, 50% de crecimiento en coberturas de seguridad social, que significa dentro de ello, por ejemplo, haber efectivamente construido más hospitales, haber instalado más de 100 unidades básicas de atención de salud, ¿no? Y claro, contra esto hay quienes dicen, oiga, pero Salud creció en número de personas, pero es natural. Si usted construye más hospitales, si usted pone más centros de atención básica, si usted amplía una cobertura en atención, en prestaciones de consultas, de hospitalización, es natural que crezca la población. Hay una cuestión paradójica, Jorge, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Está comprobado técnicamente por organismos internacionales que durante el gobierno del doctor Alan García Pérez, la pobreza se ha reducido increíblemente en casi 18 puntos, algo nunca antes visto. Sin embargo, gana Perú como Ollantumala con un discurso social y con un discurso de la inclusión social. O sea, pareciera para muchos que se ha hecho poco en el campo social, cuando es, según tu opinión y la de muchos, el énfasis más importante del gobierno que se ha ido. ¿Cómo explicas tú eso, no? Pero allí ocurre lo siguiente, yo te cuento una anécdota. Siendo parte del gabinete ministerial, en realidad yo comencé con Jorge del Castillo y a los días después hubo un cambio, si recordamos, y Yehude Simón asumió la presidencia del Consejo de Ministros y se comenzó a impulsar lo que se llamó los módulos Perú, ¿no? Que era visitar zonas básicamente en Lima, a las cuales se llaman los servicios que tiene el Estado. Yo recuerdo mucho un tema en los cuales Yehude Simón, estando creo en Huaycán, decía algo que se repite muchas veces a nivel de los medios de comunicación. Se decía, el Estado nunca ha llegado aquí. Y lo decía el presidente del Consejo de Ministros, ¿eh? Decía, el Estado nunca ha llegado aquí. Y yo cuando hice uso de la palabra, hice una reflexión. Dije, primero, ¿dónde estamos en este momento ubicados? Estamos ubicados en un centro educativo, estatal. Entonces, ¿quién ha construido ese centro educativo? ¿Quién atiende a los profesores? El Estado, ¿no? Veía al frente, en las zonas, como todos sabemos, en las zonas urbano marginales, tenemos, por ejemplo, que Construyendo Perú ha construido grandes muros de contención, y a través de los cuales, por ejemplo, pasan las instalaciones de agua y desagüe, y veía un muro de más de 200 metros, y decía, eso es presencia del Estado. Entonces, ¿cómo puede ser que muchas veces desde el Estado mismo se diga, oiga, el Estado no tiene presencia cuando el Estado está allí, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué queremos ver? Entonces, creo que aquí ha habido que cambiar, y hay que cambiar un poco estos temas, ¿no? De apreciaciones, de percepciones. El Estado no es solo el gobierno nacional, es también el gobierno regional, las municipalidades provinciales y distritales, porque uno llega a un distrito y dice, el Estado nos ha abandonado. Oiga, pero si el alcalde es el representante del Estado, no lo es. Bueno, pero eso que tú señalas, fíjate, es un tema que incide mucho. O sea, para la gente, para la mayoría de la gente, el Estado es el gobierno central solamente. Por eso es que, habiéndose descentralizado bastante, por ejemplo, en términos de recursos financieros, porque este gobierno le ha dado muchos recursos a los gobiernos regionales y municipales, al punto que casi la mitad lo manejan ellos. Pero la gente sigue culpabilizando al presidente de la República, al gobierno central. O sea, hay una cuestión también de falta de comunicación adecuada y oportuna, ¿no es cierto?, que pese en la conciencia colectiva de la gente, ¿no? Así es.
Y yo termino con una cifra que es importante. Tú hacías referencia a cuánto se ha reducido la pobreza en el país, y esto validado por organismos internacionales. Vemos que la pobreza rural, que es más difícil de reducir, ¿no?, se ha reducido en 17% en estos 5 años. Es cierto, todavía tenemos que seguir trabajando, claro, pero... todavía la tercera parte del país es pobre, ¿no? Pero es 18% que ha pasado de extrema pobreza a pobre, o es el 18% que siendo pobre ha pasado a una clase media, por decirlo. Vamos a ver. Esa es una cifra que hasta ahora yo no la termino de entender. Creo que es el 18% que ha pasado de extrema pobreza a pobre, porque el gran mérito, creo yo, de Alan García es de haber detenido el número de personas que siendo pobres pasaban a la extrema pobreza. Ese es el gran mérito. Entonces, y además el gran mérito de que la clase media pase a ser pobre. Ese es un gran mérito de gobierno. Es decir, detienes a las personas que pasan a ser de extrema pobreza y detienes a las personas de la clase media que pasan a ser pobres. Y al contrario, incorporas a alguien, a un buen número de personas de extrema pobreza a pobre y de pobre a la clase media. O sea, hay un trasvase, ¿no?, que hay efectivamente va funcionando y que va de la mano, por ejemplo, con un tema que es fundamental, pues generación de empleo, ¿no? 2 millones de empleos que se han generado en estos 5 años, 2 millones de empleos. Hoy hay quienes dicen, y escuchaba al ministro de Trabajo decir, no existen derechos laborales en el Perú, que se continúa con el abuso de las services. No se ha terminado, pero sí hay una regulación en lo que es, por ejemplo, la tercerización, ¿no? Han habido avances importantes en lo que es el propio Estado, reconocimiento de derechos, ¿no? Lo que hoy son los contratos administrativos de servicios, regulados a través de un decreto legislativo. Los famosos CAS. Los famosos CAS, ¿no?, que ha significado, fíjense cuál es el impacto, ¿no? Aproximadamente 90.000 personas contratadas antes bajo la modalidad de los servicios no personales, que yo siempre he dicho son los más personales de los servicios, ¿no?, algunos de los cuales venían desde la época del señor Fujimori, la gran mayoría, ¿no?, pero 90.000 personas que pasaron a tener, a partir de esta disposición, esta norma, que fue aprobada e impulsada por el gobierno sin que hubieran paro, huelgas, tomas de carreteras, ni trabajadores que se encadenaran, eso hay que decirlo, pero que tiene un efecto adicional. Esas 90.000 personas, muchas de ellas son padres y madres de familia, tienen hijos, y lo que se llama para efectos de seguridad social derechohabientes. Y entonces, más o menos tú has incorporado con esa sola disposición 200.000 personas a la seguridad social, que hoy acceden a hacer uso de los servicios de los hospitales. O sea, los que tienen contrato con CAS tienen derecho ¿a qué? Seguridad social, tienen aportes a pensiones. La madre gestante tiene derecho al descanso pre y postnatal. Antes la madre daba a luz y al día siguiente tenía que estar trabajando. Hoy tiene su descanso 90 días, tiene su vacaciones 15 días, ¿no?, y tiene derecho a una indemnización si es que es despedida antes del vencimiento del contrato. Hoy tiene también derecho a sindicación, es decir, a ejercer el derecho de sindicalizarse. Entonces son derechos que antes no los tenía y que fácilmente muchas veces se olvidan, ¿no? ¿Por qué tendría la población peruana, en promedio, que recordar al gobierno aprista? Mencióname 3 temas, ¿no es cierto? Tú has sido 3 veces ministro, 3 temas, que estén en la conciencia colectiva de la gente como los grandes logros del gobierno aprista. Reducción de la pobreza, en más de 17%, 18%, y como decía, la pobreza rural 17%. Programa de agua para todos y electrificación rural, que significan servicios básicos, y ampliación de todo lo que significa infraestructura productiva e infraestructura de riego. Fíjate, el Ministerio de Agricultura en estos 5 años ha ejecutado más de 15.500 proyectos productivos. Son canales de riego, son reservorios, es también mantenimiento de esa infraestructura productiva, ¿no? De manera tal que estos creo son temas centrales respecto de los cuales la población puede y debe recordar al gobierno del presidente García. Si a ello le sumamos los temas de la seguridad social, construcción de 26 hospitales, 100 unidades básicas de salud, y a esto le sumamos además lo que significa el aseguramiento universal, ¿no?, que es pensar en seguridad social no contributiva, es decir, en la cual no aporta
el ciudadano, estamos hablando de una gran transformación. Sí, ¿no? pero lo bueno también es que empiezo a leer que ahora se refieren al gobierno de Alan García de dos formas. Dice, el gobierno de Alan García, el malo, que se debe ser el primer gobierno, y después el gobierno de Alan García, el bueno, que se refieren al segundo gobierno, que creo que ya va siendo acuñada para designar los dos gobiernos del presidente García, ¿no? Ya no se dice el primer gobierno de Alan García ni el segundo gobierno de Alan García, ahora se usa, y lo he leído en diferentes autores, ¿eh? El gobierno de Alan García el malo y el gobierno de Alan García el bueno. Pues la gente siempre se queda, dicen, Que es con un lo buen- último, ¿no es Sí, cierto? claro. Con la última En el foto. amor, en la guerra, en todo lo que marque lo último, ¿verdad? Y sin duda que el segundo gobierno de Alan García ha sido bueno para la inmensa mayoría, para un pequeño segmento ha sido regular, y solo para un pequeñísimo segmento ha sido malo. Pero a pesar de que ha sido bueno, políticamente, me vas a perdonar porque ha sido un desastre. Políticamente los resultados de la última elección. Pero bueno. Un tema en fin. que seguro lo conversaremos. Seguro que en la segunda ronda etapa. vamos a tocar el tema de política y partido, porque Jorge Villasantes, presidente de la comisión organizadora del Congreso del Partido Aprista. Retornamos en unos instantes en Vez Cable Televisión en Mesa Debate. Love was when I loved you one true time. I hold you. Baladas directo al corazón, tu programa favorito, con las mejores canciones de ayer y hoy, donde podrás mandar tus saludos al mensaje de texto. Baladas directo al corazón, los domingos de 9 a 11 de la noche, solo aquí, por Vez Cable Televisión. The heart does go on. Amigo abonado, verifica tus datos en tu recibo de pago y actualízalos en cualquiera de nuestras oficinas para tu seguridad y comodidad. Lo mejor del deporte nacional e internacional. Lo encuentras aquí en Superdeporte con Raúl Maraví. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche. Siempre por Vez Cable Canal 3, tu canal. Tiempo adicional dominical, con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. Y con nuestra nueva secuencia, Recuerdos del Ayer. No se olviden, tiempo adicional, ahora los domingos por Vez Cable Televisión. Sí, boxeo por Vez Cable Canal 3, las mejores peleas de todos los tiempos, comentarios y la historia del boxeo. Todo esto aquí en Locao. Vez Cable, pensando en ti. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, Timba Manía. Solo aquí en Vez Cable Televisión. Tecno, trans, reggaeton, rock y Latin pop. Entrevistas y mucho más. Somos el único programa que impone los éxitos del ayer y hoy. Sector musical. Este y todos los sábados, de 1 a 2:30. Con tu amiga Vanessa Manrique. Y solo aquí, en Vez Cable, Canal 3.